Hobbits. Bueno, llegas a conocerlos. Hobbits por naturaleza, hobbits por estatura y hobbits por ambas cosas. Ese era John Ronald Reuel Tolkien, autor del Señor de los Anillos, una novela cuya eterna popularidad la ha convertido en uno de los mayores fenómenos editoriales del siglo XX. Publicado en 3 volúmenes entre 1954 y 1955, El Señor de los Anillos alcanzó el estatus de obra de culto entre los estudiantes de los Estados Unidos y Gran Bretaña durante los años 60. A través de su novela y casi sin ayuda, Tolkien reinventó el género de novela fantástica moderna, inspirando a miles de imitadores cuyos trabajos abarrotan las librerías de todo el mundo. Era como si te sumergieras en un mundo del que podías decir, muy bien, pero espera y verás. Lee, ve más allá del punto del libro. Sigue hasta el siguiente libro. Brillante. El argumento, los subargumentos, sus giros, son increíblemente arrolladores. Te diviertes mucho leyéndolo. El estilo de la prosa te deja sin aliento. Es un artesano profesional. Sin El Señor de los Anillos no tendríamos a gente como Terry Pratchett. Un escritor muy dinámico y pintoresco, características que me han influido y me definen. Bueno, ante todo yo diría que es una historia maravillosa, con la que consigue cautivar tu atención y en la que indiscutiblemente ha logrado crear un mundo del todo convincente, por lo que te sientes completamente dentro de ese mundo y de su mente. Recuerdo una vez que me preguntaron cómo era mi audiencia y pensé, cualquiera que haya escuchado a Pink Floyd, que haya leído El Señor de los Anillos o haya visto La Guerra de las Galaxias, son perfectos eventos de definición cultural. Un periodista de los años 50 ya dijo que el mundo se dividiría entre los que lo han leído y los que no lo han leído y se lo han encontrado. La geografía de la Tierra Media de Tolkien recuerda ligeramente a la Europa occidental. De hecho, antes de darle su forma actual, Tolkien la concibió como la punta noroeste de la masa continental eurasiática. Pero la Tierra Media no posee características que coincidan con ninguna zona actual de Europa. La semejanza es más general. Llanuras fértiles limitadas por sierras montañosas y por las que cruzan grandes ríos. Un mar al oeste que cubre los acantilados de una larga línea costera. Amplias bahías, ríos con sus estuarios, las bajas temperaturas del lejano norte subártico y el clima subtropical del lejano sur. Familiar, aunque no demasiado. Tan impresionante como un lugar llamado Rose en las lejanas costas del noreste, aunque bastante lejos de aquí. Varios lugares similares, aunque por supuesto siempre soy muy consciente de mi posición. Como suelo decir, recuerdo estar sentado al lado de la ventana escribiendo sobre varios lugares en los que he vivido, siempre muy conectados en mi mente con esta historia y emociones del momento. Probablemente la región más familiar de la Tierra Media, al menos para los lectores británicos, es la región nativa de los hobbits, denominada la Comarca. Sus extensas llanuras, setos, largos senderos y bosques se asemejan al paisaje de Inglaterra. Las casas de los hobbits, por ejemplo, normalmente se construían en el interior de las colinas. Las ventanas y puertas eran redondas. Sus habitantes, aunque gregarios con los de su clase, rehuyen el mundo que va más allá de las fronteras de la comarca. Tampoco prestan atención a los asuntos ajenos, centrándose en su cómoda existencia y en la de sus amigos y familiares. Justo en la frontera este de la comarca se encuentra el Bosque Viejo.
Frondoso y antiguo, está bañado en sus lindes de la zona oeste y sur por el caudaloso río Brandivino y limitado por el este por las quebradas de los túmulos. Es todo lo que queda de un bosque mucho más grande y antiguo que antaño cubría toda la zona de las montañas nubladas hacia el este y las montañas azules hacia el oeste. La mayoría de sus árboles albergan una profunda malicia hacia los seres bípedos, haciendo que cualquier viajero desconocido se pierda en sus dominios. Hacia el este del bosque viejo se extienden las quebradas de los túmulos, donde se encuentra una sucesión de altos montículos erguidos tiempos atrás para enterrar a los reyes. En la mayoría de los túmulos rondan extrañas criaturas y espíritus malignos que en su momento fueron aliados de los enemigos de los reyes ya muertos. También son un peligro para los desventurados viajeros que se adentran en los silenciosos rincones de la noche. El camino del este de la comarca bordea la zona norte del bosque viejo y los túmulos. Después de cruzar muchos kilómetros de montañas deshabitadas, llegamos al valle perdido de Rivendell. En lo más profundo del valle arbolado está la casa de Elrond, rey de los elfos, y gracias a su poder, Rivendell es un lugar seguro contra las fuerzas malignas de Sauron. Al este de Rivendell están las montañas nubladas, una sierra de picos abruptos que va desde las landas de Essen al norte hasta el desfiladero de Rohan en el sur. Durante los acontecimientos de El Señor de los Anillos, los orcos habitaban la mayoría de sus desfiladeros. Vivían en túneles que ellos mismos habían construido en las galerías subterráneas de Moria, desolados hogares que los enanos construyeron hace ya algunos siglos. Entre las montañas nubladas y el caudaloso río Anduin está el Bosque Negro. Sauron construyó hacia el sur del bosque la torre de Dol Guldur, donde residió antes de volver a su hogar original en Mordor. Aunque el bosque cuenta con la presencia de orcos y otras criaturas malignas, hacia el sur del mismo viven los elfos verdes, cuya presencia equilibra de alguna manera los poderes del mal que están a la vuelta de la esquina. Entre las montañas nubladas y el río Anduin, algo más al sur del Bosque Negro, encontramos un bosque mucho menor llamado Lothlórien. Es el lugar donde viven Galadriel, reina de los elfos, y Celeborn, su marido, que han gobernado en la Tierra Media desde la Primera Edad. Es una tierra que recuerda el reino antiguo de los elfos en su máximo esplendor y que les fue arrebatado a finales de la Primera Edad. Más allá de la zona sur de las montañas nubladas, se extiende una amplia región de llanuras verdes hasta llegar a los pies de las montañas blancas. Es el desfiladero de Rohan, habitado por los Rohirrim o jinetes de Rohan, una sociedad de guerreros aliados a Gondor. Al sur de las montañas blancas está el reino de Gondor, una gran llanura surcada por muchos ríos, incluyendo al río Anduin, cuyas aguas llegan al mar atravesando el delta situado en la zona meridional. Su capital, Minas Tirith, fue construida al pie de la cordillera, más hacia el este y a orillas del río. Fue fundada por hombres de gran talla y poder que vinieron a la Tierra Media en la Segunda Edad cruzando el mar occidental. Hacia el este de Gondor, atravesando las aguas del río Anduin, Sauron construyó su propio reino, Mordor. Está cercado por dos grandes sierras montañosas, las montañas de las cenizas hacia el norte y las montañas de la oscuridad hacia el sur y el oeste. En el centro, en medio de la nada, están el Monte del Destino, el pico volcánico o fundición de Sauron y la Torre Negra de Barad-dûr, la fortaleza de Sauron.
A nadie le sorprendió tanto la maravillosa acogida del Señor de los Anillos como al propio autor. Tolkien era hijo de un empleado de banca. Nació en 1892 en Bloemfontein, África del Sur, aunque pasó la mayor parte de su infancia en la región central de Inglaterra, donde se trasladó su familia tras el inesperado fallecimiento de su padre en 1896. En 1900 su madre se convirtió al catolicismo, una decisión que influyó notablemente en la vida y en la obra de Tolkien. Igual de impactante que la muerte de su padre fue el fallecimiento de la madre en 1904 por culpa de la diabetes que padecía. Una tía de Ronald, así es como Tolkien prefería que le llamasen, cuidó de él y de su hermano Hilary hasta que ingresaron en un internado. Fue allí y en 1908 cuando Tolkien conoció a Edith Bratt, una compañera interna, también huérfana, 3 años mayor que él. Tras un largo cortejo con dificultades por sus diferencias religiosas, Edith acabó abrazando el catolicismo y finalmente se casó con Ronald en 1916. Mientras tanto, Tolkien ya había iniciado sus estudios universitarios en 1911 en la Universidad de Oxford, donde estudió los clásicos, inglés antiguo, nórdico antiguo, gótico, gaélico y finlandés. Sus conocimientos y eterno interés sobre la historia y evolución de las lenguas del norte de Europa le inspiraron y ayudaron a la hora de crear sus propias lenguas. Un bagaje que ciertamente le ayudó a escribir tanto en prosa como en verso historias para un mundo imaginario, ya que al inventar un lenguaje nuevo se vio obligado a crear todo un mundo para este. Tolkien quería crear un mito verdaderamente inglés, incluso antes de empezar a escribir. Los finlandeses ya tienen el Kallivare y los islandeses cuentan con el Eider. Todo el mundo posee un mito nacional propio característico, y Tolkien sentía que los ingleses carecían de dicho mito. Creo que pensaba que las leyendas del rey Arturo formaban parte de la mitología francesa, que no eran auténticamente inglesas, que no eran suficientemente anglosajonas. Tolkien era un auténtico fan del gaélico, no le gustaban los franceses y quería que los ingleses tuvieran un mito 100% anglosajón. Para crear un mito inglés, lo primero que debes hacer es entender la historia del país. Nos invadieron los anglosajones, los escandinavos, los daneses, y todo eso influyó en nuestra lengua y en nuestro estilo de vida. El conjunto final forma parte de la esencia y raíces de lo que hoy es la Inglaterra moderna. Obviamente, sus conocimientos sobre los métodos anglosajones y las estructuras lingüísticas son formidables e impresionantes. Cuando empezó la Primera Guerra Mundial, mucha gente partió hacia el frente. Muchos se alistaron en el ejército y la mayoría de ellos murieron demasiado pronto. Tolkien, de forma inteligente, hizo caso omiso y decidió no enrolarse, por lo que pudo acabar su carrera universitaria y licenciarse en Oxford. De todas formas, como en aquel momento formaba parte del OTC, o Cuerpo de Cadetes Militares de Oxford, tuvo que cumplir el trato que tenía con ellos. Al finalizar la carrera debía marchar a la guerra y partió hacia Francia, donde llegó justo antes del inicio de la batalla del Somme. Durante la Primera Guerra Mundial, Tolkien empezó a escribir un ciclo de historias situadas en un mundo imaginario que cobraron vida en la Tierra Media del Señor de los Anillos. Durante los primeros días de la batalla del Somme, murieron muchos de los compañeros de infancia de Tolkien. Y en los días siguientes, murieron el resto de sus amigos, todos excepto uno. Por eso, la guerra para Tolkien, como para muchos otros de su generación, estaba muy lejos de enorgullecerle porque aportaba gran miseria e inútiles bajas para el país. Nadie entendía por qué habían luchado desde sus comienzos.
Estoy convencido de que la mayor parte de las veces los escritores escriben para exorcizar las atrocidades que han vivido y posiblemente la mayoría de soldados se sienten identificados porque probablemente la Primera Guerra Mundial deshumanizó a la mayoría de las personas que lucharon en las trincheras. Por supuesto que surgen dudas. A veces me pregunto si esa persona tenía familia y por qué vino o por qué se unió. En un momento del relato tenemos a Sam mirando a un Haradrim muerto y al mismo tiempo preguntándose, ¿de dónde venía este? ¿Realmente quería luchar? Y esa es la clase de pregunta que solo se formularía a alguien que ha vivido una guerra de verdad, porque es entonces cuando aprendes a valorar la vida y la humanidad. Después de la guerra, trabajó en la Universidad de Oxford como asistente lexicográfico en el proyecto que ayudó a publicar la primera edición del Diccionario Oxford de la lengua inglesa. En 1920 le nombraron profesor adjunto de lengua y literatura inglesa en la Universidad de Leeds, donde dio clases de inglés antiguo, inglés medio y nórdico antiguo. Y en 1925 le nombraron profesor de anglosajón, también en Oxford, donde trabajó hasta que se retiró en 1959. Por supuesto que al principio viví en una casa pequeña, la primera casa que tuve y que de hecho actualmente ya no existe, pues la derrumbaron y construyeron encima la calle Tooting. Cuando volví de Oxford viví en dos casas en North Faroux. Ambas estaban relacionadas con mi trabajo literario, especialmente la segunda, en el número 20, actualmente propiedad del Trinity College. La construyeron Basil y Blackmore. Cuando acabó la guerra, la mayoría de mis propiedades habían sido destruidas, por lo que tuve que mudarme a una pequeña casa en la calle Mellow, justo enfrente de la biblioteca inglesa. Ahí es donde, de hecho, acabé de escribir, o como dirían, finalicé El Señor de los Anillos. Realicé la mayoría de mis correcciones y mi trabajo en un lugar muy interesante. Bueno, digamos que en una casa que en un tiempo perteneció a la familia Lytton, concretamente a Bulmer, y que desde entonces se ha convertido en una facultad. La Facultad de Teología, que se trasladó desde Edgbaston a Birmingham en tiempos de guerra. El director era amigo mío. Solía pasar la mayor parte de mis vacaciones ahí. Me dieron una de las habitaciones del profesorado donde disfruté de absoluta paz y silencio. Y a base de teclear en mi máquina de escribir, conseguí revisar la mayor parte de El Señor de los Anillos. Como académico, algunas, más bien pocas, de sus publicaciones fueron muy influyentes. Y su vida con su esposa, Edith, y sus hijos, cada vez más numerosos, en un tranquilo suburbio de Oxford, bien podría compararse con la de cualquier otro matrimonio de Oxford. Pero un día, tal y como relató Tolkien, mientras corregía un montón de exámenes, se encontró a sí mismo escribiendo una extraña frase en una de las páginas en blanco de las libretas de exámenes de sus alumnos. En un agujero de la tierra vivía un hobbit. Tolkien empezó a preguntarse qué clase de criatura era un hobbit y por qué vivía en un agujero. Convirtió sus especulaciones en historias que contaría a sus hijos. Las historias de hobbits empezaron en 1926 o 27, cuando fuimos por primera vez a Oxford. Nos las contaba por capítulos en Navidad, por eso tiene capítulos. Si teníamos suerte nos contaba un par de capítulos extra y el resto lo repetía, por lo que cada vez se iba haciendo más y más largo. Gollum vivía en una isla fangosa en medio del lago. Observaba a Bilbo desde lejos con unos ojos pálidos como telescopios. Bilbo no podía verlo mientras Gollum lo miraba perplejo. Parecía evidente que no era un trasgo. Gollum se metió en el bote y se alejó de la isla. Bilbo, sentado a orillas del agua, se sentía desconcertado como si hubiera perdido el camino y el juicio. De pronto, asomó Gollum, que cuchicheó y siseó. «Bendícenos y salpícanos, precioso mío». Por mera casualidad, el manuscrito fue a parar a manos de los editores George Allen y Unwin, que animaron a Tolkien a completar la obra en beneficio propio. Mi padre, que era editor y creo que no se equivocaba, pensaba que los niños eran los mejores jueces para valorar los cuentos infantiles. Así que cuando tenía 10 años, solía traer a casa manuscritos de cuentos para niños. Por suerte para mí y para todo el mundo, mi informe fue positivo y gané un chelín. Probablemente haya sido el chelín mejor invertido por la empresa, pues el libro se publicó.
Es una maravillosa historia fantástica en la que hay dragones y todos aquellos elementos que a lo largo de los siglos han aparecido para entretenimiento de los niños. Tuvo un éxito inmediato como cuento infantil, tanto que Stanley Unwin le pidió a Tolkien que escribiera la saga. La nueva historia, a la que durante largo tiempo Tolkien denominó El Nuevo Hobbit, se desarrolló de forma diferente a su predecesora. Tal y como Tolkien afirmó en el prólogo del Señor de los Anillos, esta historia se desarrolló mientras se iba contando, una descripción tan épica como el nuevo relato. Por primera vez alrededor de 1937 y después de haber publicado El Hobbit, le preguntaron a Tolkien si podía escribir una saga, y pasaron más de 20 años antes de que entregara los primeros manuscritos, además de un año entre el segundo y tercer volumen, porque Tolkien no paraba de pulir, adaptar y añadir nuevo material. Era terriblemente perfeccionista, hasta lo más insignificante. A él le interesaba describir hasta el último detalle, por lo que el libro es tremendamente complejo. Su amigo C.S. Lewis entregó los 7 libros de Narnia en 7 años consecutivos, un libro al año durante 7 años, que era lo estipulado en su contrato. C.S. Lewis raramente revisaba sus manuscritos una vez finalizados. Se los enviaba al editor, confiando plenamente en este. Sin embargo, Tolkien insistía en que cada detalle debía ser revisado minuciosamente. Tolkien utilizó como enlace para la nueva narrativa el poder mágico de invisibilidad que poseía el anillo que encontró Bilbo Bolsón en uno de sus viajes en El Hobbit. Al igual que ya había jugado con la nueva palabra creada en los apuntes de aquella libreta de examen, ahora su preocupación era el anillo. ¿Cuál era su historia? ¿Cuál era la fuente de su poder? Un día, mientras se daba un baño, empezó a pensar sobre ello, hasta que finalmente llegó a la conclusión de que el anillo de Bilbo era obra de Sauron, un personaje maligno procedente del ciclo de cuentos que había escrito en privado durante los últimos 20 años. Así el mundo de los hobbits creció ampliamente. Creó un mundo para ellos, cuya larga y trágica historia ya había tomado forma anteriormente y que Tolkien seguiría perfilando hasta el final de sus días. Tolkien pasó muchos años dividiendo el tiempo que tenía entre sus obligaciones académicas y El Señor de los Anillos, cuya trama, a medida que escribía, iba complicándose y alargándose cada vez más y más. El tiempo que invirtió para escribir la novela abarcó todos los años de la Segunda Guerra Mundial y alguno más. Envió manuscritos de algunos de los capítulos a su hijo Christopher, entonces alistado en las Fuerzas Armadas de África del Sur, además de leer algunos capítulos en público en las reuniones semanales que organizaban sus amigos y socios de Oxford, a los que adelantaba algún pasaje. Entre sus amigos estaban C.S. Lewis y el poeta Charles Williams. Lewis era particularmente entusiasta a la hora de apreciar el trabajo de Tolkien, quien afirmaba que sin el ruidoso apoyo de Lewis, probablemente jamás habría sido capaz de terminar su obra. Pero llegó el día en que Tolkien concluyó su trabajo, así que finalmente, en 1954, se publicó un trabajo que ni él mismo pensaba escribir. Cuando leí el libro, lo primero que pensé es que me encantaría encontrar un libro que saliese de su mundo, y no algo procedente de una fábrica o similar. Quería encontrarlo, no necesariamente escrito a mano, pero sí procedente del mundo del Señor de los Anillos. La primera vez que leí El Señor de los Anillos fue como todo el mundo, en el colegio. Cuando iba al instituto, mis amigos lo estaban leyendo y yo también lo leí. Y claro está, más adelante, cuando vuelves a leerlo, te das cuenta de muchas cosas que te encantan cuando eres niño, pero también de muchas otras que te pierdes al leer El Señor de los Anillos de pequeño. La primera vez que lo lees, llegas a algunos puntos, cortes en la tensión dramática, y te pones a leer más para averiguar qué ocurrirá después. Y luego vuelves a leerlo otra vez porque te das cuenta de que te has perdido algunos detalles. Como lees rápido, lo que ocurre es que te pierdes pequeños detalles y maravillas del texto. Conozco a muchos oficiales cadetes y oficiales a los que doy clases que leyeron El Señor de los Anillos en el colegio cuando eran niños.
Las mujeres apenas han leído el libro y la mayoría de ellas lo han clasificado en sus mentes dentro del grupo de lecturas de su infancia, perdiéndose así mucho de lo que Tolkien transmitió con respecto a la guerra. Los eventos narrados en El Señor de los Anillos son muchos y muy complejos. Todo empieza en la comarca, donde Bilbo Bolsón está a punto de celebrar su 111 cumpleaños. Ayudándole a preparar la fiesta están su sobrino Frodo Bolsón y Gandalf el Mago, el compañero y guía de Bilbo durante el viaje que realizó muchos años atrás y en el que encontró el anillo mágico. Cansado de su vida tranquila en la comarca, Bilbo decide utilizar su fiesta para despedirse en público. Siguiendo los consejos de Gandalf y no muy convencido, decide entregarle el anillo único a Frodo antes de partir. Frodo también heredará Bolsón Cerrado. Años más tarde, Gandalf vuelve y le cuenta a Frodo lo que sospechaba hacía ya algún tiempo, que el anillo único es obra de Sauron, quien lo forjó tiempos atrás como instrumento de poder y control. El anillo se lo arrebataron a Sauron siglos atrás, tras perder en la última batalla en la que lucharon elfos y humanos conjuntamente. Pero el anillo desapareció hasta que por casualidad fue a parar a manos de Bilbo, mientras Sauron reclutaba a nuevos aliados y amenazaba el mundo para someterlo a su tiranía. Si el anillo volvía a sus manos, ningún poder de la Tierra Media podría oponerse a él. Antes de partir urgentemente, Gandalf le dice a Frodo que debe abandonar la comarca para buscar refugio y consejos de Elrond en Rivendell. Frodo huye con sus amigos hobbits Sam y Pippin, y al poco tiempo aparecen por la comarca unos jinetes negros amenazadores y misteriosos preguntando por Bolsón. Perseguidos por los jinetes, los hobbits se encuentran con un cuarto amigo, Merry, y juntos huyen hacia el bosque viejo intentando esquivarlos. Allí son acogidos por Tom Bombadil, un hombre barbudo de apariencia corpulenta, de espíritu alegre y dado a los versos espontáneos. Bombadil les cuenta a sus huéspedes que él es, de hecho, el ser más antiguo de la Tierra Media, representante de todas las fuerzas de la naturaleza y la vida que han creado la Tierra y sus habitantes. Bombadil es enormemente poderoso dentro de su reino, pero fuera de este, poco puede hacer para contrarrestar la fuerza maligna de Sauron. Tras dejar el hogar de Bombadil, los hobbits cruzan las quebradas de los túmulos, donde un tumulario los captura y los hace prisioneros. Bombadil los rescata, les da unas espadas del tesoro de los túmulos y les acompaña hasta las afueras de Bree, una ciudad que cruza su camino. En Bree, los hobbits se enteran de que los jinetes negros no han abandonado su búsqueda y se encuentran con Trangos, un humano alto y curtido, uno de tantos vagabundos solitarios denominados montaraces, muy conocidos por su capacidad para rastrear el bosque. Trangos se convierte en una ayuda más de Gandalf para esquivar los poderes de Sauron y así llevar el anillo único a salvo a Rivendell. Los hobbits aceptan a Trangos como guía y este les conduce a lo largo de un peligroso viaje por parajes desolados entre Bree y Rivendell, donde llegan a salvo, aunque no antes de que Frodo reciba una herida mortal del cuchillo del jefe de los espectros del anillo. Los jinetes negros son los 9 hombres mortales condenados a morir que entregaron sus propios anillos al poder del Único, aliados de fuerzas del mal y que aceptaron sus anillos de las manos de Sauron. A través de ellos les transmitió parte de su poder y terror. Los anillos concedían la inmortalidad, pero pronto se convirtieron en espectros, los Nazgûl, escondidos tras sus capas y con el poder de aterrorizar y subyugar a las almas más débiles que las suyas propias. En Rivendell le curan la herida a Frodo. Vuelve a reunirse con Bilbo, que estaba viviendo allí desde que partió de la comarca. Forman parte de un consejo convocado por Elrond al que acuden representantes de todos los pueblos libres de la Tierra Media. Allí se revela la historia completa del Anillo Único, desde el momento en que se forjó por las manos de Sauron hasta su pérdida y descubrimiento accidental por parte de Gollum, antiguo hobbit que una vez poseyó el Anillo Único y se escondió durante siglos en las cavernas bajo las montañas nubladas. Pero un día se le cayó del dedo y fue a parar a manos de Bilbo, tal y como se narra en la historia de El Hobbit.
El Consejo debate qué hacer con el Anillo Único. Elrond y Gandalf proponen destruirlo, ya que sus poderes malignos podrían corromper a cualquiera que intentase utilizarlo, aunque sus intenciones iniciales fuesen buenas. Pero la única forma de destruir el mal del Anillo Único es arrojándolo a las llamas del Monte del Destino en Mordor, donde Sauron lo creó. Viendo la imposibilidad de llevar a cabo el plan declarando una guerra abierta contra Sauron, el Consejo decide nombrar a Frodo como portador oficial del anillo para ir en busca de la Montaña de Fuego y una vez allí destruir el anillo. Su único aliado será la invisibilidad y cautela, así que el Consejo elige a un pequeño grupo de compañeros para que vayan con Frodo y le ayuden en su misión. Gandalf, el mago, dirige a la comunidad del anillo y junto a él va Trancos, el montaraz, cuyo verdadero nombre es Aragorn. En Rivendell declara públicamente su verdadera identidad y linaje, que desciende directamente de Elendil e Isildur, primeros reyes de Gondor que formaron muchos siglos atrás la última alianza de humanos y elfos y vencieron al ejército de Sauron. Representando a los humanos también está Boromir, hijo y heredero de Denethor, senescal de Gondor, que ha llegado a Rivendell guiado por un sueño profético compartido con su hermano Faramir. Como representante de los enanos está Gimli, hijo de Gloin, uno de los 13 enanos que acompañaron a Bilbo en sus primeros viajes y aventuras. Representando a los elfos está Legolas, hijo de Thranduil y rey de los elfos del Bosque Negro septentrional. Frodo y sus 3 amigos, Sam, Merry y Pippin, conforman el resto del grupo de la Comunidad del Anillo. Merry y Pippin también quieren ir, momento en el que Elrond incita a otros miembros de la comunidad élfica a unirse al grupo para que éste sea más poderoso. Sin embargo, y para sorpresa de los jóvenes hobbits, Gandalf sugiere que sería más inteligente confiar en los amigos de Frodo que en la fuerza y la prudencia de los elfos. Las coaliciones en tiempos de guerra son tópicos bastante frecuentes. Lo fue tanto en la Guerra del Golfo como en la Segunda Guerra Mundial. Existía gran divergencia entre los británicos, franceses, americanos, polacos y noruegos, todos ellos aliados, al igual que también discrepaban los japoneses, alemanes e italianos. Todo ello queda bien reflejado a través del trabajo de Tolkien, aunque indirectamente nadie quiere apoyar a los franceses, ni a los británicos o a los polacos. También podemos ver cómo, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, existen antiguas discordias étnicas entre los elfos y los enanos. Un problema antiguo, sencillamente elfos y enanos no se llevan bien, y para formar un grupo efectivo, tanto elfos como enanos deben olvidar sus diferencias para conseguir una sinergia entre los miembros de la coalición. Así pues, Tolkien nos muestra que todo el mundo debe unirse para hacer un buen trabajo. Incluso quienes no quieren ir a la guerra, como los apacibles hobbits, tienen que ir a la guerra para poder cumplir un objetivo. Partiendo de Rivendell, la Comunidad del Anillo se dirige al sur hacia las tierras deshabitadas situadas al oeste de las Montañas Nubladas. Siguiendo los consejos de Gandalf, intentan atravesar las montañas cruzando un camino secreto a través de las minas de Moria, un laberinto de túneles y salas construidas hace años por los enanos y abandonadas cuando bajo ellas se instaló una desconocida fuerza del mal. La Comunidad del Anillo inicia el oscuro y largo viaje, y justo antes de alcanzar la puerta del lado oeste de Moria, aparecen los orcos. La Comunidad del Anillo consigue huir hacia el estrecho puente de Khazad-dûm. Mientras Gandalf defiende al grupo y este consigue cruzar al otro lado, una sombra monstruosa surge de entre los orcos, salpicando llamas de fuego mientras se eleva. Se trata de un espíritu maligno, el Balrog de Moria, uno de tantos que antiguamente sirvieron a Morgoth, amo y maestro de Sauron, en la primera edad de la Tierra Media. Gandalf lucha contra el Balrog, haciéndole caer por el puente, pero mientras este se desploma, consigue agarrarse a la pierna de Gandalf, haciéndole caer también por el abismo. El resto de los miembros de la Comunidad del Anillo hace caso de las últimas palabras del mago y consiguen huir. Aragorn los conduce hacia el bosque de Lothlórien, donde Galadriel y Celeborn, reyes elfos, les protegerán y aconsejarán.
A salvo de los maléficos poderes y destrucción atemporal de Sauron, Lothlórien se convierte en un maravilloso y perfecto refugio, con plenos poderes de sanación. Cuando la comunidad del Anillo decide partir, Galadriel les obsequia con varias ofrendas, entre ellas 3 barcas que les permitirán navegar hacia el sur a través de las aguas del río Anduin. Y así lo hacen, hasta llegar a las cataratas de Rauros, donde paran para decidir qué dirección deben tomar. Frodo tiene dudas, pues sabe que el anillo debe ir hacia el este, hacia Mordor, pero teme poner en peligro la vida de sus amigos. Mientras se sienta a solas a meditar sobre ello, Boromir, abrumado por el deseo de apoderarse del anillo único y utilizarlo en defensa de Gondor, intenta matar a Frodo. Frodo consigue escapar y, asustado, decide abandonar a sus amigos para ir él solo en busca de Mordor. Casi lo consigue, pero su mejor amigo, Sam, adivina sus intenciones y consigue partir con él. En este momento, el resto de los miembros de la comunidad es atacado por un grupo de orcos. Aragorn intenta reunir el grupo y se topa con Boromir, que está gravemente herido tras luchar con unos orcos a los que consigue matar. Antes de morir, le cuenta que los orcos se han llevado a 2 de los hobbits. Aragorn, Legolas y Gimli entregan el cuerpo de Boromir a las aguas del río Anduin, y tras darse cuenta de que Frodo y Sam parten por su cuenta hacia Mordor, deciden formar un grupo de ataque para rescatar a Merry y a Pippin. El rastro de los orcos les hace retroceder hacia el norte, atravesando las tierras de Rohan, donde se encuentran con un grupo de jinetes que habían combatido con los orcos que capturaron a Merry y a Pippin. Pero no pueden darles noticias sobre ellos. Lo que ninguno de ellos sabe es que Pippin y Merry han conseguido huir en un momento en que los orcos al servicio de Mordor y del mago Saruman se peleaban entre sí. El mago Saruman había pertenecido a la Orden de los Magos, siendo el jefe de Gandalf, pero con el tiempo se tornó orgulloso y deseó ser tan poderoso que acabó aliándose con Sauron. Merry y Pippin huyeron hacia el bosque de Fangorn, un antiguo bosque habitado por Ents, antiguas criaturas en forma de viejos árboles y a las que los elfos llamaban pastores de árboles. El líder de los Ents y guardián del bosque de Fangorn es Barbol, quien enseña a Merry y a Pippin las graves heridas que tienen sus árboles por culpa de los orcos y de Saruman. Las noticias de los hobbits avivan el resentimiento de Barbol contra los orcos de Isengard, con lo que se inicia la marcha contra Saruman. Mientras Aragorn, Legolas y Gimli buscan a los hobbits por los alrededores de Fangorn, de repente y con gran alegría se topan con Gandalf. Este ha regresado de los abismos tras luchar a vida y muerte contra Balrog. Juntos de nuevo, inician el viaje hacia el castillo de Theoden, rey de la Marca de Rohan. Viejo y desconcertado por la muerte de su hijo en plena batalla, Theoden yace sentado en el vestíbulo del castillo, controlado por su malvado servidor y consejero Grima Lengua de Serpiente, quien está al servicio de Saruman. Gandalf consigue curarle de los sortilegios malignos de Saruman, poniendo a Grima Lengua de Serpiente en evidencia y evitando la total destrucción y decadencia del reino. Así que los Rohirrim se unen en la lucha contra el ejército de orcos y los hombres de Saruman. Los jinetes de Rohan luchan heroicamente en el abismo de Helm. Allí, Aragorn, Legolas y Gimli, junto con los jinetes de Rohan, luchan conjuntamente toda la noche hasta que consiguen ganar la batalla contra los orcos de Saruman gracias a la inesperada intervención de Éomer, el segundo hijo de Theoden, desterrado, y sus jinetes y la de los Ents, criaturas con la apariencia de un árbol, capaces de moverse súbitamente y llenos de rencor y odio hacia los orcos. Barbol, Ent del bosque de Fangorn, envía a los otros Ents después de haber destruido totalmente las murallas de Isengard, aprisionando así a Saruman dentro de su propia torre. Aragorn comprende que los Rohirrim no pueden reunir sus fuerzas a tiempo para ir al rescate de Minas Tirith, ahora bajo el asedio del ejército de Sauron. Finalmente decide seguir un camino oscuro que le conducirá hacia el Sendero de la Muerte, un camino subterráneo que atraviesa las Montañas Blancas y por donde deambulan los espíritus desasosegados de aquellos hombres que en los días de la Última Alianza rompieron su pacto de fidelidad con Elendil. Aragorn, Legolas y Gimli cabalgan con algunos jinetes del norte en busca del Sendero de la Muerte. Merry, ahora escudero del rey Theoden de Rohan, parte con los jinetes de Rohan en busca de Minas Tirith. Gandalf parte con Pippin hacia la ciudad y llegan justo un día antes de que el ejército de Sauron sitie el lugar.
Mientras, Frodo y Sam hacen lo posible por llegar a Mordor. Por el tortuoso camino se tropiezan con Gollum, cuyo deseo de poseer el anillo único le ha llevado de nuevo hasta ellos. Aunque Frodo, con nuevos conocimientos debido a las circunstancias y al anillo, consigue dominar a Gollum y le obliga a ayudarles a seguir el camino hacia Mordor. Gollum les propone a Frodo y a Sam seguir un camino secreto hacia Mordor. Les lleva a través de Ithilien, un bosque entre Anduin y el Bosque Negro, que a la vez hace de frontera por la zona oeste de los dominios de Mordor. Una vez allí se encuentran con Faramir, noble Dúnadan de Gondor y hermano del difunto Boromir, quien dirige la retirada de Osgiliath a Minas Tirith antes del asedio de Gondor. Deja que Frodo y los demás continúen su camino. Cuando Faramir parte, Gollum conduce a los hobbits hacia el desfiladero de Cirith Ungol e intenta traicionarles entregándolos a ella la araña, una monstruosa araña que anida en el desfiladero. Los hobbits consiguen escapar, pero no antes de que la araña paralice a Frodo. Sam cree que Frodo está muerto y decide coger el anillo único para terminar la hazaña. Sin embargo, antes de alejarse demasiado, Sam se entera de que Frodo sigue vivo, aunque prisionero de los orcos, en las cercanías de la torre de Minas Morgul. Incapaz de abandonar a su amigo, decide olvidarse de la misión y volver en busca de Frodo. Consiguen huir y se adentran en las llanuras de Gorgoroth. Mientras tanto, el asedio en Minas Tirith es desesperante. Denethor, señor Dúnadan de Gondor, está a punto de suicidarse abatido por la desesperación y el convencimiento de que Sauron ganará la batalla. Gandalf recupera el control de la ciudad mientras los Rohirrim llegan al anochecer. En la carga de los Rohirrim en la batalla de los campos del Pelennor, es como si una gran nube se apoderase de la ciudad que estaba siendo atacada. Los muros que protegían dicha ciudad estaban en llamas. El ejército estaba acampado y atrincherado en las afueras, y los caballos huían ladera abajo. Y de repente, ¡bum!, un gran estruendo. Es como si estuvieses ahí mismo. Parece que llega una gran ola a punto de romper sobre el campo de batalla. Y no es ni más ni menos que un gran ejército formado por cientos de hombres a caballo. De repente, espadas, cuchillos, armas de todo tipo. Sencillamente es increíble cómo ocurre. En la batalla de Pelennor, Theoden, rey de Rohan, muere como un guerrero y Éowyn, su sobrina, defiende su cuerpo luchando contra el rey de los espectros del anillo. En su deseo por unirse al combate, deja que Merry cabalgue escondido junto a ella. Cuando el rey de los espectros del anillo la ataca, Merry clava el cuchillo de las quebradas de los túmulos al malvado rey brujo y el Nazgûl muere. Al ver a su jefe caído en combate, las fuerzas de Sauron se dispersan y huyen. Seguidamente, Gandalf, rodeado por los jinetes de Gondor y sus aliados, advierte que necesitarán estar unidos para asaltar la Puerta Negra de Mordor. El objetivo de Gandalf no es alcanzar una victoria militar, sino distraer a Sauron del verdadero peligro, que son los dos pequeños hobbits adentrados en su llameante y polvoriento reino lleno de cenizas. El Señor de los Anillos es una historia con mensaje. Sauron debe ser derrotado. El libro habla de eso todo el rato. Esa es la finalidad de Gandalf. Una vez consigue su objetivo, Gandalf abandona la Tierra Media y se marcha con los elfos. Debe destruir a Sauron, aunque no todos los personajes están tan centrados en dicha misión como Boromir, Denethor o los hombres de Minas Tirith. Quieren el anillo de Sauron para conseguir la victoria en sus batallas. Gandalf tiene que decir, no lo vamos a hacer, no vamos a ganar la batalla, ese no es el objetivo. Nuestro objetivo es destruir a Sauron destruyendo el anillo. Debemos centrarnos en nuestro objetivo. No debemos obsesionarnos con la manera de llegar a lograrlo. Necesitamos centrarnos en nuestro objetivo. Y ese es un mensaje importante sobre la guerra. No luchas por luchar. Durante la Primera Guerra Mundial, los alemanes perdieron la noción del por qué habían luchado. Olvidaron los motivos por los que luchaban. ¿Por qué luchamos? ¿Para ganar en el campo de batalla y derrotar el ejército enemigo? Lo que dice Tolkien es que no hace falta salir y derrotar un ejército para ganar. Sencillamente, debes alcanzar tu objetivo. Si puedes hacerlo sin tener que luchar ni llegar a la destrucción, habrás ganado.
Después de un viaje que ha puesto a prueba su salud y espíritu más allá de lo esperado, Frodo y Sam consiguen llegar al Monte del Destino. Ahí, Gollum les traiciona de nuevo y ataca al portador del anillo. Sin embargo, Sam consigue arrollarlo y detenerlo, mientras Frodo huye para intentar completar su misión. Quisiera matar a Gollum, pero no puede hacerlo. Así que decide ir en busca de Frodo, que está al borde de las grietas del destino, donde les anuncia que no destruirá el anillo y que lo guardará para él, poniéndoselo en el dedo y desapareciendo. En ese momento aparece Gollum, que salta encima del invisible Frodo y le arranca el dedo de un mordisco. Mientras baila lleno de júbilo, resbala y cae con su preciado tesoro a las entrañas de la tierra. El anillo único y el poder maléfico de Sauron han sido destruidos. Las fortificaciones de Sauron se desploman, sus aliados huyen, y este desaparece para siempre en las sombras de Morgoth, dejando en paz a los habitantes de la Tierra Media. Una gran águila llegó volando desde el este, portadora de noticias inesperadas de los señores del oeste, gritando: «Cantad ahora, oh gente de la Torre de Arnor, porque el reino de Sauron ha sucumbido para siempre y la Torre Oscura ha sido derruida. Cantad y regocijaos, oh gente de la Torre de Guardia, pues no habéis vigilado en vano, y la Puerta Negra ha sido destruida y vuestro rey ha entrado por ella trayendo la victoria. Cantad y alegraos todos los hijos del oeste, porque vuestro rey retornará, y todos los días de vuestra vida habitará entre vosotros. Y el árbol marchito volverá a florecer, y él lo plantará en sitios elevados, y bienaventurada será la ciudad. Cantad, oh todos. Y la gente cantaba en todos los caminos de la ciudad». Tolkien tiene seguidores en Alemania, Inglaterra, Francia, Brasil y Japón. El libro se ha traducido por lo menos a 25 idiomas, quizá más, y se vende por todas partes del mundo. Lo interesante sobre Tolkien es que creó un mundo en el que se fijaron toda clase de artistas y que decidieron explorar individualmente. Fueron muchos los que se fijaron en ese mundo, y no precisamente solo escritores. Apretó un botón que iluminó centenares de nuevos mundos, nuevas imágenes y palabras, millones de palabras. Nadie puede negar la popularidad que alcanzó El Señor de los Anillos, y aún hoy sigue siendo todo un enigma para el mundo de la crítica literaria. Tal y como se preguntó uno de sus críticos, ¿estamos hablando de un cómic glorificado de aventuras? O tal y como insisten algunos de sus más devotos lectores, más bien se trata de una gran obra literaria a la altura de Tolstoy y Dickens. En los círculos académicos contemporáneos existe gran controversia sobre la obra maestra. No creo que utilizase la palabra maestra a la hora de hablar de algún texto en concreto. Creo que existe una relación mucho más relativa entre el texto y el mundo, el texto y su contexto, y sobre cómo estos interactúan entre sí. Más bien creo que la pregunta que debiéramos formular es la de por qué, por ejemplo, consideramos que la fantasía es secundaria al realismo, a la poesía o a todos aquellos otros géneros encasillados dentro del grupo de los grandes. Y parte de ello tiene que ver con sus orígenes derivados del folclore y la tradición oral. Supongo que en algún momento se hizo distinción entre géneros, y creo que existe una separación muy concreta. La literatura del siglo XIX denota su preferencia por el realismo, una especie de impulso que ayudó a hablar sobre la verdad de la sociedad y los diferentes puntos de vista del mundo. Tolkien estaba convencido de que se podrían mostrar más verdades a través del mito que a través de la historia. Tolkien decía que a la hora de transmitir unos sucesos a una audiencia, la historia adquiría unos parámetros débiles al expresar sus ideas. Decía que era tendenciosa, superficial, que le faltaba profundidad y significado. Sin embargo, creía que el mito sí ayudaba a comunicar dicha verdad. Su amigo C.S. Lewis dijo que, bueno, los mitos son mentira, y Tolkien contestó afirmando que los mitos no son mentira. Son historias que te cuentan algo tan trascendental que no importa si es literalmente cierto. Lo que importa es la idea expresada.
La mayoría de los críticos literarios suelen dirigirse hacia El Señor de los Anillos con cierta indiferencia, condescendencia y desprecio. En un ámbito en el que predomina la ironía callejera y toda clase de alboroto regocijante posmodernista, pocos son los que se fijarán en una historia maravillosa, con una moraleja prácticamente medieval y narrada con los conocimientos de la literatura del siglo XIX. Para muchos ocupa un lugar desagradable entre la literatura infantil y las historias de ficción para adultos. Para otros, su idealización de la monarquía es antidemocrática y su descripción de los orcos racista. En la Universidad de Oxford existe un mito, legado de Tolkien, y es que el equipo federado de rugby se llama igual que los orcos del libro. Es decir, las siglas ORC quieren decir Oxford Rugby Club. Pura casualidad, pues Tolkien crea a los orcos en representación de la guerra industrial. No existe una cultura determinada que defina a los orcos. Hecho que queda claro si nos fijamos en la literatura de fantasía alemana, o en la pornografía de finales del siglo XIX, principios del XX, en la que aparecen personajes medio humanos que explícitamente representan a ciertas razas humanas. La versión alemana de dichos enemigos artificiales demuestra claramente que son personajes judíos, de apariencia eslava o de piel muy oscura. Tolkien no hizo eso. Tolkien creó especies artificiales destinadas a ser soldados, criaturas duraderas, capaces de recorrer largos caminos, de matar a cualquiera que se les cruce por en medio y de pisar la hierba y destrozarla sin más. Destruyen cosas que no debieran, odian la vida. Se trata de soldados industriales. Podemos ver orcos en el ejército de Hitler, en el ejército de Stalin, en el ejército británico, donde Tolkien reconoció a orcos reales y su hijo Christopher los describió en las cartas que le enviaba cuando estaba luchando con el ejército británico en la Segunda Guerra Mundial. Los comparó con los ordenanzas, los instructores y gente brutal relacionada con las atrocidades de la guerra, como los propios orcos. Tolkien podía reconocer a los orcos por todas partes. Los veía reflejados en aquellas personas que construyen carreteras donde creía que no debían construirse, y los identificaba con los fabricantes de motos de Inglaterra de mediados del siglo XX. Orcos que disfrutan del poder de la tecnología. Para él eran los orcos que encontraron el anillo. Así que Tolkien los creó para reflejar todo lo malo de la guerra moderna. Creo que para empezar existe mucho odio acumulado. Odio que, a pesar de tener sus raíces en el siglo XIX, procede del turbulento siglo XX. Diría que forma parte de esta última era dorada, a pesar de haber sido escrito avanzada la primera mitad del siglo XX. Pero este siglo de gran cataclismo está muy presente. Ya saben, las dos guerras mundiales, la mecanización, la creciente urbanización, toda una serie de ciones existentes y el deseo constante de volver a una época dorada. Aspectos que también quedan reflejados en otras historias del género de la literatura de fantasía y ciencia ficción, como por ejemplo la obra de C.S. Lewis, su compañero en el género de la ficción. No puedes alejar a Tolkien de esta clase de ambiente, ya que probablemente haya influido mucho en su forma de escribir. Aquí pasó los momentos más felices de su vida, ya que era un lugar muy agradable y tranquilo. Cuando la familia volvió a la ciudad, esta era de estilo victoriano, con trenes de vapor y grandes niveles de contaminación. Vino de un lugar tranquilo y bello para acabar en una ciudad de estilo victoriano, probablemente muy sucia. En definitiva, un gran cambio que a nadie le pasaría desapercibido. Una de las mayores críticas hacia El Señor de los Anillos es que a los personajes de Tolkien les falta profundidad. La obra de Tolkien se publicó mucho después que la de Joyce, D.H. Lawrence y Virginia Woolf. En la literatura de la época era casi una obligación tratar en profundidad a los personajes y describir minuciosamente sus pensamientos.
Pero la intención de Tolkien no era la de escribir una obra contemporánea. Sus personajes están influidos por la literatura medieval que él conocía profundamente, puesto que la estudiaba, impartía clases y le encantaba como lector. Su trabajo no se centra en los personajes, más bien dirige la atención hacia el argumento. Los personajes son, a grosso modo, estereotipos. Algunos dirían que arquetipos, pero yo soy un poco escéptica al respecto. No tengo del todo clara cuál es la diferencia entre arquetipo y estereotipo, excepto que uno podría ser perjudicial y el otro un poco más atractivo. La gente se queja de los personajes. Uy, están tan cortados a la medida. Y no lo están. Los personajes han sido minuciosamente elaborados y quizás escuetamente descritos. Sin embargo, el resultado es fantástico. Pretendían ser míticos. Además, en Beowulf no conocemos los problemas que éste tiene con su madre, ni si limpia su habitación. No se nos explica. No es necesario para creer en lo que hace Beowulf. Así pues, los motivos de Frodo para actuar como lo hace, o las razones de Aragorn, son meros marcos para que consigamos vestir a los personajes mentalmente, de tal forma que cada lector individualiza a su manera a los personajes sobre los que está leyendo. Por lo tanto, podemos decir que los personajes están perfectamente descritos, van más allá de un simple esbozo. Apenas existen monólogos interiores, y lo que oímos sobre los pensamientos de sus personajes suele expresarse en voz alta. La mayoría de los personajes de Tolkien se muestran tal y como son a través de sus acciones, y cuando escogen, el mero hecho de decidir conlleva asombrosas consecuencias morales y personales. Los personajes en primer plano hablan en voz alta, expresando sus cualidades esenciales. Ejemplo de ello son el gran sentido del humor y palabras transparentes de los hobbits, la gran dicción de Elrond, rey de los elfos, de Galadriel y Celeborn, la capacidad de hablar ambas lenguas que tienen algunos de los personajes humanos como Aragorn y Faramir, la profunda autodestrucción que demuestra Gollum, los gruñidos brutales y despectivos de los orcos. Quizá Tolkien no nos ofrezca una visión detallada del funcionamiento de la mente de estos personajes, pero su forma de hablar y expresarse nos revela su naturaleza interior. Se trata de una técnica muy estudiada y bien controlada. Cogemos aspectos de la naturaleza humana, ya que somos infinitamente complejos, y nos centramos en ese aspecto para obtener la sencilla e importante figura del hobbit de la comarca. Tenemos al vaquero Clint Eastwood, ya saben, el jinete pálido que sale del horizonte lejano, afilando su mirada y planeando su siguiente movimiento. Aunque de forma banal, ahí está. Lo podemos intuir formalmente, directamente importado desde los cuentos de fábulas y alegorías, hasta llegar a las películas del oeste y demás. Características que Tolkien tomó prestadas del folclore, sin olvidarse de la figura del héroe nacional. Tanto si éste se resiste al poder dominante, como Robin Hood, como si actúa al igual que San Jorge con el dragón, o como el rey Arturo o Merlín. El caso es que todos son personajes prestados. Pero todos retenemos en nuestra mente a personajes similares que producen en nosotros una reacción. Y es entonces cuando respondemos a una fórmula arcaica preestablecida. Nos convertimos en lectores pasivos. Sin embargo, respondemos de forma más complicada con respecto a los personajes malos, como Gollum, porque Gollum es maravilloso, creíble, incluso su súplica es creíble. Nos acercamos a él, y eso es lo que en cierta medida ocurre con Grima Lengua de Serpiente y con Frodo y Bilbo. Está ocurriendo algo más, algo que les está haciendo cambiar. Y puede que se trate de una fuerza del mal. Puede, pues también están pasando por circunstancias muy duras. Así que podemos llegar a la conclusión de que están ahí por la gracia de Dios. Algo que para mí resulta muy interesante. No son pura maldad. Y ahí es donde actúan la negociación y habilidad del texto. Ahí es donde el libro realmente empieza a interesarme, cuando los personajes se salen de lo establecido y empiezan a actuar con plena identidad.
Tolkien crea personajes y grupos étnicos que se mantienen firmes por sí mismos. Existen de forma independiente a los grupos étnicos del mundo real. Actúan. Hasta podríamos decir que tienen características étnicas que pueden llegar a parecer características raciales. Digamos que características étnicas que podríamos ver en la gente de hoy en día. Pero cabe decir que esperar que Tolkien retrate a un grupo de gente particular en sus historias es sinónimo de caer en un gran error. Tomemos como ejemplo la tribu aparentemente germánica de los Rohirrim, que van siempre a la guerra a caballo y, según dicen, conocen a la perfección a estos animales, además de tener cierta organización social característica de los germanos. También hablan en un idioma no representado habitualmente, y que cuando lo hablan se asemeja al alemán o al gótico. ¿Quiere todo esto decir que Tolkien nos está hablando de los godos? Pues no. ¿Nos está hablando de los francos? No. ¿De los vándalos? No. ¿De los militares de la SS? No. Solo porque estos hombres sean rubios y hablen gótico o alemán y se comporten de cierta manera similar a las gentes de algunas tribus germanas, no quiere decir que Tolkien esté describiendo a esa gente. Si así lo prefieren, digamos que Tolkien ha creado una tribu germánica genérica y esta solo forma parte de su historia. Asimismo, los personajes de Tolkien son en cierta medida personajes representativos. Los elfos personifican el máximo canon de belleza, memoria y sabiduría. Los enanos poseen gran voluntad y capacidad de resolución, y los humanos abarcan toda una serie de posibilidades, desde la sencillez de la gente nativa de Bree hasta las figuras de Aragorn y Faramir, cuyos amplios conocimientos les confieren una sabiduría y dignidad similar a la de los elfos. Los hobbits, a través de cuyos ojos apreciamos casi toda la acción del Señor de los Anillos, son los personajes más representativos de la historia. A pesar de no ser humanos, nos transmiten la dimensión humana del gran relato de la novela mucho más detalladamente que los propios personajes humanos. A través de su desconcierto, terror y temores ante los acontecimientos, se encuentran atrapados en situaciones inesperadas, y puede que al fin y al cabo, su respuesta sea la más humana de todas. ¿Por qué los héroes de este libro son, literalmente en el caso de los hobbits, personajes pequeños? ¿Por qué son gente pequeña? Incluso Aragorn, que al final del relato se convierte en un gran héroe, en un rey, en un personaje maravilloso, al principio del libro no es más que un personaje desaliñado que no agrada ni al dueño del hostal. ¿Por qué son tan geniales estos personajes? No es por sus brillantes espadas, son maravillosos, porque poseen la fuerza y la resistencia de los seres pequeños cuando tienen que luchar contra la adversidad. El pequeño hombre, el anónimo soldado británico que Tolkien vio luchar en las trincheras de la batalla de Somme, el valor que necesita Tommy Atkins en las trincheras para dirigirse sigilosamente hacia las metralletas de los alemanes, todo gira en torno a ese nivel de heroísmo individual. No solo habla de los quehaceres de la vida cotidiana, hace reflexiones emocionales y psicológicas mucho más profundas. Y eso es lo que lo hace interesante. Y no necesariamente en los personajes, sino en la clase de contextos, como por ejemplo, al final de El Señor de los Anillos, cuando los barcos navegan hacia el cielo gris, hacia las tierras imperecederas, o como cada uno de nosotros queramos ver ese otro mundo. Ese deseo por llegar a un espacio luminoso más allá de la muerte. Los conocimientos de Tolkien sobre la literatura medieval son visibles a muchos niveles en El Señor de los Anillos. Quizás el más literario sea su descripción de los Rohirrim, los jinetes de Rohan, cuya lengua y cultura Tolkien asemejó a los de la Inglaterra anglosajona. Cuando, por ejemplo, leemos en boca de los Rohirrim, habitantes de Rohan, estos hablan como si fueran Beowulf. Es como si hablasen dentro de un poema épico, utilizando la misma rima y métrica que Beowulf. Y puedes leer el libro más de 3 veces y jamás darte cuenta de que esta gente hablaba con un ritmo determinado. Hablan a través de aliteraciones, como si fuesen personajes de los mitos nórdicos, y esa es una poderosa cualidad para un libro. Es maravilloso,
algo realmente bordado. Es realmente fantástico. Los diálogos normales y corrientes del texto están escritos en inglés moderno. Sin embargo, cuando hablan los personajes de Rohan, Tolkien utiliza el inglés antiguo. El nombre Theoden procede del inglés antiguo y quiere decir señor o soberano. El término que emplean para denominar a los hobbits, Hobbitland, es una palabra compuesta del inglés antiguo que quiere decir constructores de agujeros. Cuando Gandalf, Aragorn, Legolas y Gimli llegan a las puertas de Medusel, término que significa vestíbulo de aguamiel, intercambian impresiones con el guardián de la puerta, y esta escena es una referencia explícita a Beowulf. En el caso de Beowulf, cuando el héroe llega al castillo del rey Hrothgar, tras su largo viaje en barco, tiene que enfrentarse con el guardacostas. Tolkien aprovecha varias líneas de esa conversación, incluso palabra por palabra. Los poemas que cantan los Rohirrim son versiones modernas de los versos aliterados del anglosajón, y el código de honor de sus guerreros surge de un conocido código propio de los poemas anglosajones. Tolkien también retoma y utiliza aspectos del nórdico antiguo. Los nombres de los enanos, como Thorin, Balin y Gimli, son muy frecuentes en los textos en nórdico antiguo. A pesar de que existen pocas similitudes en los enanos de El Señor de los Anillos, en El Hobbit, dichos personajes son muy similares a los de las sagas escritas en nórdico antiguo. Son valientes, tozudos, incansables y vengativos. Así pues, tenemos un pequeño grupo con un objetivo en común, hecho que rememora a los vikingos Yom. Más bien podríamos decir que se hace eco de toda clase de pequeños grupos sociales existentes en la historia de Europa, y en especial de la mitología nórdica. Se trata de grupos étnicos reunidos para llevar a cabo una misión. También tenemos el personaje de la mujer heroica, siendo la saga de Neol un claro referente para Tolkien. Aparecen ejemplos de muchos referentes históricos. Los dragones de Tolkien, Smaug en El Hobbit, Glaurung y Ancalagon en el Silmarillion, poseen un ancestro literario. El prominente personaje del dragón que aparece al final de Beowulf. Al igual que Smaug, el dragón de Beowulf duerme en una cama de oro y se enfurece cuando le roban una simple taza. Menos específica en la tradición medieval es la caracterización que hace Tolkien de sus elfos. A Tolkien no le gustaban las nociones sentimentalistas victorianas de los elfos, diminutos personajes con alas que aparecen en la mayoría de la literatura infantil popular de la época. Para crear a los elfos, Tolkien se inspiró en los cuentos de hadas y elfos de romances medievales como Sir Orfeo o en las leyendas del rey Arturo. En dichos textos, los elfos tienen apariencia humana en cuanto a estatura, aunque su belleza, conocimientos y preocupaciones son de otro mundo. Los encuentros entre humanos y elfos en la literatura medieval suelen describir acontecimientos llenos de peligro y magia. El desconcierto de las gentes de Rohan y de Gondor cuando Galadriel habla sobre Lothlórien, que para ellos es un lugar encantado y peligroso, recuerda una actitud medieval. Pero Tolkien nos transporta a Lothlórien para que seamos testigos de su excepcional belleza. Quienes ya conocen y aman Lothlórien, como Aragorn, saben que el peligro no procede de sus habitantes, sino del mal que cualquier persona puede transportar en su propio corazón. Los mismos acontecimientos inesperados ocurren en las obras de Shakespeare y en gran parte de la literatura inglesa y de la literatura escocesa e irlandesa. Se trata de una influencia un tanto problemática. Ya saben, una idea preconcebida, un estereotipo de hombre, de mujer, de comportamiento y acción, semejante a la idea de que nos nutrimos gracias a la madre naturaleza y demás. Pocas de las mujeres a las que doy clases han leído El Señor de los Anillos. Mi mujer no llegó a leerlo hasta que nos casamos, y me dijo que cuando ella era niña, El Señor de los Anillos era un libro para chicos, jamás fue un libro al que invitaran a leer a las niñas. Las mujeres que aparecen en El Señor de los Anillos, aunque sean pocas, poseen todas mucha personalidad. Éowyn es un personaje muy fuerte, rompe las barreras de género, huye de la casa de su tío sin el permiso de éste. Se viste como un hombre, va a la guerra y su valentía es decisiva a la hora de ganar la batalla. Quiero decir que rompe con cualquier estereotipo de género desde el principio hasta el fin. Creo que la mayoría de gente prefiere que las chicas lean novelas sobre mujeres que no salen de su pequeño mundo, antes que leer sobre mujeres como Éowyn.
El Señor de los Anillos ha sido un referente de gran influencia para muchos artistas, que se han inspirado en la novela para realizar algunos de sus trabajos. Entre los más destacados está Roger Dean. Para realizar 3 o 4 de mis dibujos, decidí dejarme influir plenamente y sumergirme profundamente en este maravilloso mundo. El más conocido es el de Rowlaya. Utilicé el Castillo Verde para el dibujo de la portada y existen 2 dibujos secuenciales que van con esta y en los que dibujé el mismo dragón y jinete, y aunque no son ilustraciones del Señor de los Anillos, definitivamente me inspiré gracias a él. Es una historia maravillosa con lugares increíbles, aunque poco descritos. Es decir, si lo comparamos con Gormenghast, no podría ilustrarlo, porque cientos de personas dirían, «Te has dejado el trocito azul del pomo de la puerta», porque existen incontables detalles. Peake nos ha dado muchos detalles, pero en El Señor de los Anillos ocurre todo lo contrario. Podemos dejar volar la imaginación, como yo hago. Quien ilustre Gormenghast será un esclavo del mundo creado por Peake, pero quien haga lo mismo con El Señor de los Anillos verá que es libre de hacer lo que quiera. El mundo de la música rock también ha recibido gran influencia del mundo de Tolkien. Grupos como Yes y Uriah Heep son un claro ejemplo. El mundo imaginario de Tolkien queda plasmado de forma evidente en la cubierta de discos como Demons, Wizards, Magician's Birthday, etc. El grado de imaginación de Tolkien me inspiró profundamente e hizo que sintiese que mi imaginación, extraordinariamente viva y que apenas me deja solo ni un instante, era fecunda. A veces soñamos con imágenes concretas y escribimos cosas extrañas que nos hacen reflexionar y preguntarnos si estamos bien, si somos normales. A todos nos gustaba el folclore, la fantasía, nos gustaban cosas extrañas, insólitas, cosas de las que Tolkien era el rey. Quiero decir que es muy difícil encontrar a gente a la que no le gustase el tipo de música que tocábamos en los años 70 y que no le gustase Tolkien. En realidad no conozco a nadie a quien no le gustase. Y John, que componía la mayoría de las canciones, adoraba a Tolkien. Algunos pueden pensar que Tolkien era de otro planeta, y seguramente fue allí donde se encontró con John Anderson. Quisieron hacer una película cuando Tolkien aún vivía. Fue el primer intento de llevarlo a las pantallas. Los Beatles serían los actores. John iba a ser Gollum, Paul iba a ser Frodo, George sería Gandalf y Ringo sería Sam. Y aunque la verdad es que casi te los puedes imaginar actuando, jamás se llegó a hacer. El trabajo de Tolkien sigue inspirando a la música rock de hoy en día, como en el caso del grupo llamado Mosley Autumn. Bueno, la verdad es que todo el libro, la trilogía completa del Señor de los Anillos, es una gran fuente de inspiración. Creo que es una magia fantástica, tan detallada que casi es real. Es como si el lugar existiera. Creo que su magia y las escenas descritas por Tolkien son sin duda alguna una fuente de inspiración, tanto para mí como para los otros miembros del grupo, a la hora de convertirlo todo en música. Es muy divertido, de verdad, es inspirador. Me siento identificada con personajes como Galadriel. Es un buen personaje, nada que ver con estereotipos. Es muy agradable contar con un ángulo de fantasía como ese.
De todos modos, y hasta el momento, la mayor influencia provocada por el libro se centra en la literatura fantástica propiamente dicha. Muchos escritores han encontrado una gran fuente de inspiración en El Señor de los Anillos. Stephen R. Donaldson, Terry Brooks, Ted Williams e incluso el escritor de cómics Terry Pratchett, para mencionar solo algunos. Todos se han inspirado de diversas formas en el trabajo de Tolkien. Como El Señor de los Anillos fue todo un éxito, los editores han sido rápidos promocionando a nuevos autores denominados el siguiente Tolkien, a pesar de que los resultados han sido variados. El Señor de los Anillos surgió de una visión privada muy particular y personal que Tolkien elaboró a lo largo de varias décadas. Una visión, por tanto, que no puede duplicarse fácilmente. Que un escritor incluya en su historia elfos, enanos y brujos no lo convierte en otro Tolkien, a pesar de que muchos lo han intentado. Si vamos a cualquier tienda de libros y nos acercamos a la sección de literatura de fantasía, nos daremos cuenta de que la mayoría de ellos no se escribieron hasta bien entrados los años 70 y más. Sin duda, supongo que su gran envergadura, su totalidad, hizo que fuese una gran influencia a la hora de crear nuevos mundos. Claro que ya había otros escritores. No creo que fuese el único de su género. Creo que mantenía cierto diálogo con otros géneros de fantasía. Ya saben, por otro lado, están las fantasías de C.S. Lewis, la ciencia ficción, y otros que también se sucedieron en el mismo momento en el que C.S. Lewis escribía ciencia ficción. Pero si nos fijamos, nos daremos cuenta de que existen unos prototipos de estos mundos que se repiten una y otra vez. Algunos, como los hobbits, surgen inesperadamente. Las ideas se roban con frecuencia. Siempre nacen nuevas ideas con el cruce de otras ya existentes. En cierta forma, ningún libro se mantiene ajeno a las influencias de sus contemporáneos. Y, como este repercutió a gran escala, generó pastiches e imitaciones. El Señor de los Anillos generó gran devoción y admiración entre sus lectores. Las denominadas sociedades Tolkien están dispersas por todo el mundo. Si buscamos en Internet información sobre Tolkien, generaremos unos 120.000 enlaces. La mayoría son páginas web dedicadas al autor, en las que aparecen grupos de debate, música, artículos, eventos cinematográficos y teatrales, todos ellos centrados en la obra de Tolkien. Encontró y desarrolló ciertos aspectos que le dieron el éxito, que se convirtieron en motivo de culto y con los que tuvo problemas de adaptación. Le daban miedo las intrusiones en su vida privada. No le gustaba la fama ni la parafernalia que la envolvía. Jamás le importó ni hizo caso de la fama o el dinero. Siempre se preocupaba por su economía doméstica. El Señor de los Anillos ha llamado la atención de muchos lectores. Sus editores siguen presentándolo con formatos nuevos, desde baratas ediciones de bolsillo hasta ediciones de lujo con encuadernaciones suntuosas y preciosas ilustraciones. Algunas incluso parecen Biblias familiares. Las secciones de fantasía y ciencia ficción de las librerías suelen ofrecer un gran muestrario dedicado a la obra de Tolkien. Además, existen muchas publicaciones póstumas de El Señor de los Anillos. Si consideramos el libro de El Señor de los Anillos desde el punto de vista de fenómeno de marketing y publicidad, nos daremos cuenta de que lleva mucho tiempo con nosotros. Pero ¿cuál es su reputación literaria? Actualmente no existe ningún escritor del siglo XIX que goce de tanta popularidad. ¿Tendrán el mismo destino las obras de Tolkien? ¿O su reputación gozará de tanta popularidad como Moby Dick y Guerra y Paz? Yo creo que el libro se seguirá leyendo mientras se hable en inglés. Ya sabemos que las modas cambian y que no podemos predecir qué se leerá en los siguientes 100 años, pero su influencia persistirá a lo largo del tiempo. Yo creo que ya se puede considerar una obra temporal. Existen pocas obras literarias que sean atemporales y también pocas obras musicales o poco arte. Creo que se trata de una obra lo suficientemente distinta y singular que se escribió en un momento muy concreto de la historia para la gente como yo. Creo que la literatura de ese estilo, de fantasía, continuará siendo atemporal
porque no existe nada igual. Seamos realistas. El Señor de los Anillos se empezó a escribir en 1938. Se publicó en 1954. Y en el 2001 se vendía como churros. No creo que ahora de repente deje de estar de moda o de gustar. Por supuesto que la calle Manor ha desaparecido. Me refiero a que la calle Manor donde yo viví se destruyó y que construyeron ahí mismo una biblioteca enorme. Cosa que no me parece mal, porque de todas formas, lo que hay dentro es muy bueno. Dentro, entre otras cosas, que me imagino estarán relacionadas conmigo, hay un busto mío de bronce, bajo el cual escribieron una interesante historia. La escribió mi nuera, Faith Tolkien, y lo exhibieron en la Real Academia Británica. Yo pululaba por ahí. De hecho, me lo entregaron los miembros de la Facultad de Inglés, pero era un molde de yeso. Así que empleé algunas de las ganancias del Señor de los Anillos para que me lo hicieran en bronce. Y solo lo hacía una empresa, así que me lo entregaron al final de mi carrera profesional. Es un busto bastante bonito del que deberían hacer una foto.